Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Ken Rodríguez y mi grupo está conformado por Diego Andrés Osma, Camilo Velázquez y Sara Cárdenas. Y vamos a exponerles algunos temas que el profesor nos dijo y pues espero les guste. Que es corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica que recorre un material. Se debe al movimiento de las cargas en el interior del mismo. A la corriente se le denominó como intensidad de corriente eléctrica. En el Sistema Internacional de Unidades se expresa en columbios por segundo, unidad que se denomina amperio. Históricamente, la corriente eléctrica se definió como un flujo de cargas positivas y se fijó el sentido convencional de la circulación de la corriente, como un flujo de cargas desde el polo positivo al negativo. Sin embargo, se observó, gracias al efecto Hall, que en los metales los portadores de cargas son negativos, los cuales fluyen en sentido contrario al convencional. Es decir, la corriente eléctrica es el paso de electrones desde el polo negativo al positivo, comenzando dicha progresión en el polo positivo. La corriente eléctrica tiene dos tipos de corriente. El primero es corriente directa o continua. La corriente continua se refiere al flujo continuo de cargas eléctricas a través de un conductor entre dos puntos de distintas potencial y carga eléctrica, que no cambia de sentido con el tiempo, a diferencia de la corriente alterna. En la corriente continua, las cargas eléctricas circulan siempre en la misma dirección. Corriente alterna. La corriente alterna básicamente es lo contrario de la directa, que sí varía la circulación de corriente. Traje un ejercicio de corriente eléctrica y el ejercicio así. El siguiente circuito tiene una resistencia total de 20 ohmios y un voltaje de 60 voltios. Calcule la intensidad de corriente eléctrica que pasa por el circuito. Entonces el ejercicio nos dice que tenemos una resistencia total de 20 ohmios y un voltaje de 60 voltios. Usamos la ley de Ohm, que más adelante la explicará mejor algún compañero. Y entonces la ley de Ohm dice que intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces reemplazando es intensidad es igual a 60 voltios sobre 20 ohmios. Eh, y eso nos da 3 amperios. Entonces la intensidad del circuito es 3 amperios. Hola, buenos días. Mi nombre es Diego Andrés Osma Gómez y vengo a presentarles fuerza electromotriz. Se denomina fuerza electromotriz o FEM a la energía proveniente de cualquier fuente, medio o dispositivo que suministre corriente eléctrica. Vamos a representarlo con esta batería que se encuentra acá. Es, por decirlo así, una batería de carro. O podemos representarlo con cualquier otro tipo de generación de energía, como podría serlo en los paneles solares o los molinos de viento para generación de energía eólica. Esta batería transforma la energía química en energía eléctrica. Eh, lo que quiero decir aquí es que en el interior nos aparece un campo eléctrico no electrostático, porque si hubiera una carga en el interior y la diferencia de potencial fuera o fuese entre A y B, habría un campo eléctrico, en este caso electrostático, que haría que la carga sintiera una fuerza que moviera, que la moviera desde la A hasta la B, como si fuera una fuerza de atracción. Pero como existe un campo electrostático, la fuerza interna es nula, porque está en equilibrio en el caso. Podríamos decir que la diferencia de potencial entre A y B sería igual al trabajo sobre la carga del campo electrostático que se encuentra dentro de la batería. Esto es igual a la fuerza electromotriz o epsilon en idioma griego. En este caso, como existe una diferencia de potencial del negativo al positivo o A y B, dicha fuente es capaz de bombear o impulsar las cargas eléctricas desde el negativo al positivo en un circuito cerrado. Se define como el trabajo que el generador realiza para pasar por su interior la unidad de carga positiva del polo, dividido por el valor
en coulombios de dicha fuerza. Aquí se puede representar como las cargas positivas, en este caso la salida del borne positivo arrastra las cargas negativas, siendo así en un circuito eléctrico cerrado. La FEM se mide en voltios. Es la unidad derivada del SIMS. Sí, para el potencial eléctrico, fuerza electromotriz y el voltaje. Las unidades de FEM o la fuerza electromotriz se miden con volts. Por esto se dice que no es una fuerza determinada. Esto se descubrió, pero no quisieron cambiar el nombre, se conservó. Tipos de fuentes de fuerza electromotriz. Nos dice que dependiendo del tipo de corriente eléctrica que pueden producir, se califican en 3 tipos. Fuentes de fuerza directa como las pilas, acumuladores, baterías solares. En este caso la corriente que produce es de un valor constante dentro de un intervalo relativamente grande, o sea, corriente continua. Fuentes de fuerza electromotriz alterna, o sea, como los generadores eléctricos de los carros, que son los encargados de proporcionar electricidad cuando el vehículo está en funcionamiento, o como las plantas generadoras de electricidad doméstica. En el caso de los carros existe el objeto que se llama alternador, que este recibe una energía mecánica para poder asimismo producir energía eléctrica y no que la batería se descargue y pierda energía, por decirlo así. Se diferencian de los anteriores porque la corriente que producen es variable en el tiempo, no solo en magnitud sino también en dirección, o sea, no se vuelve constante. La diferencia potencial, que esta es importante dentro de la fuerza electromotriz, nos dice que cuando una fuente de fuerza electromotriz se conecta a un material cualquiera, se transmite su capacidad al tener movimiento de las cargas eléctricas. Estamos hablando del brazo humano, que nos dice que donde existan cargas eléctricas dentro del brazo y reciba otro tipo de cargas, estas las convertirán o las llevarán a un movimiento constante. De tal manera que si en el material hay cargas eléctricas, ellas serán puestas en movimiento, como lo he dicho, cerrado, denominado circuito eléctrico, estableciendo así una corriente eléctrica. Me presento, mi nombre es Sara Cárdenas, voy a hablar del tema que me correspondió. En este caso vamos a hablar acerca de una de las expresiones matemáticas más básicas y fundamentales de todo el campo de la electricidad, el cual es la ley de Ohm. Listo. La ley de Ohm es la intensidad de corriente que atraviesa un circuito o circula por un conductor. Es directamente proporcional al voltaje o tensión, la cual se mide en amperios. A diferencia de potencial, existe una medida en voltios. Es inversamente proporcionada a la resistencia que presenta ese conductor al paso de dicha corriente y su medida son ohmios. Bueno, ya sabemos que intensidad también la podemos llamar corriente y esta se mide en amperios. Su abreviatura es la A mayúscula. El voltaje la medimos en volts y su abreviatura va a ser la V. La resistencia se mide en ohmios y su abreviatura es esta. Listo. No olvidemos que es muy útil dibujar el triángulo de Ohm, que nos ayudará y nos permitirá sacar las igualdades para uno de los parámetros. En este caso necesitamos hallar voltaje. Para hallar voltaje primero la tapamos y sería intensidad por resistencia. Esta la vamos a medir en voltios. Listo, para hallar intensidad la tapamos y esto sería voltaje sobre resistencia. La medimos en amperios. Tenemos la resistencia. Para hallar resistencia la tapamos
y esto nos daría igual voltaje sobre intensidad, y esta la medimos por ohmios. Listo. Vamos a saber la historia de la ley de Ohm, y esta fue escrita en el siglo XIX por el físico alemán Georg Ohm, en una de las expresiones más básicas que halló los valores de tensión y corriente que pasaba a través de uno de los circuitos eléctricos simples que contienen una gran cantidad de cables. Bueno, estas son una de las expresiones más básicas que aprenderemos cuando empezamos a adentrarnos en el mundo de la electricidad. En honor a él se estableció el ohm como unidad básica, como el sistema de unidades para medir la resistencia, la cual relaciona el valor de la resistencia de un conductor con la intensidad de corriente que lo atraviesa y con la diferencia de potencial entre sus extremos. Listo. Vamos a dar el primer ejemplo. El ejercicio 1. Un aparato eléctrico funciona a 220 voltios y tiene una resistencia de 50 ohmios. ¿Cuál sería la intensidad que circulará? Bueno, nos damos cuenta que aquí nos dan una clase de datos y aquí nos están pidiendo la intensidad. Allí tenemos que hallar la intensidad. Ya tenemos voltaje y ya tenemos resistencia. Aquí como lo vemos, voltaje y resistencia. Y tenemos que hallar la intensidad. Para hallar la intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces vamos a reemplazar las variables de la fórmula y nos quedaría de esta manera. Sería intensidad es igual a 220 voltios sobre 50 ohmios. Nos da un valor de 4,4 amperios. Listo. Sencillo. Ahora vamos a hacer otro ejercicio para que lo entendamos mejor. Un aparato tiene una resistencia de 10 ohmios y circula a 2,5 amperios. Determinar el voltaje del aparato. Ya tenemos dos datos, que es la resistencia y la intensidad. Nos están pidiendo el voltaje. Para hallar, primero colocamos los datos, que son 10 ohmios y 2,5 amperios. Vamos a hallar el voltaje, que es igual a intensidad por resistencia, y reemplazamos las variables de la fórmula, que sería así: voltaje es igual a 2,5 amperios por 10 ohmios, es igual a 25 volts. Listo. Vamos a hacer el tercer ejercicio y dice: calcula la resistencia de un electrodoméstico de 220 voltios y una intensidad de 9 amperios. Listo. Primero tomamos los datos, que en este caso son voltios, y la intensidad, y tenemos que hallar la resistencia. Para hallar la resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Reemplazamos las variables de la fórmula y nos quedaría de esta manera: 220 voltios sobre 9 amperios es igual a 24,44 ohms. Listo. Espero les haya servido. Muchísimas gracias.